su clase de biofísica. Vamos a comenzar con un repaso de lo visto hasta ahora. Entonces, les comentaba que iniciamos con la fuerza eléctrica, atracción entre cuerpos que poseen cargas, luego pasamos a la noción de campo eléctrico, donde el campo eléctrico solo requiere de una carga para existir, y puedo relacionar la fuerza eléctrica con el campo eléctrico si los multiplico por una carga a la cual yo le quiera conocer, pues, la fuerza que experimento. Luego, tomamos el mismo camino que en física médica y luego de ver fuerzas pasamos a ver el trabajo. Vimos que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica estaba descrito de esta manera: K por Q, K por Q1 por Q2 sobre R. Ya no es el cuadrado de la distancia, es simplemente R. Y este es el trabajo que usted tiene que realizar para acercar dos cargas de igual signo, para que sea positivo. ¿Por qué? Porque si usted hace dos cargas de diferente signo, no está haciendo ningún trabajo, porque ellas ya querían acercarse. Es como usted y la comida, no tiene que hacer ningún esfuerzo para acercarse a la comida, usted ya la desea, entonces no hay resistencia. Pero sí, en caso, pues, usted está viendo Dora la Exploradora y llega el zorro a llevarse algo, bueno, ahí sí hay una fuerza de repulsión, si grita zorro no te lo lleves. Entonces, claro, ahí sí hay que hacer un trabajo porque el zorro sí se puede llevar el objeto. Eso ocurre cuando las cargas son de igual signo, no se quieren acercar, pero usted las está acercando. Entonces, ese trabajo de acercarlas cuando ellas no quieren estar cerca es ese. Claro, si hay más cargas, pues esto se va haciendo más grande. Por ejemplo, si hay una tercera carga, entonces aparece Q1, Q3 y aparecerá. Vamos a especificar que R12 es la distancia que hay entre Q1 y Q2. R13 es la distancia que hay entre 1 y 3. Entonces, cuando agregamos una tercera carga, pues aparece también la interacción de esa tercera carga con las dos que ya existían. ¿Y qué pasa si agrego una cuarta carga? Pues va a ser la interacción de esa cuarta carga con las otras tres que ya existen. Y el trabajo total requerido para armar todo ese sistema es la suma de cada uno de los trabajos. La suma de todo esto es el trabajo neto o trabajo total que usted requiere para armar este sistema de cargas que suelen ser de igual signo, repito, tienen que ser de igual signo. Entonces este trabajo viene siendo como comprimir un resorte. Vamos a ver. Ya vamos a llegar a eso. Algo que se puede extraer de aquí es un concepto nuevo, que es el concepto de potencial eléctrico. Por cierto, le vamos a escribir el nombre a cada cosa para que ya se les olvidó, pues lo recuerden. Esto es fuerza eléctrica. Esto es campo eléctrico. Esto es el trabajo de la fuerza eléctrica. El trabajo, o lo vamos a llamar como el trabajo requerido para juntar varias cargas. Ojo, fíjense que no tienen que ser de igual signo. Si fueran de signo opuesto, lo que va a pasar es que aquí por aquí aparecerá un signo menos, una resta en realidad. Claro, vean ustedes el trabajo de la fuerza eléctrica como apretar un resorte. Entre más cerca ponga las cargas de igual signo, más está apretando ese resorte.
¿Por qué digo que está apretando un resorte? Porque si usted lo suelta, salen disparadas en direcciones opuestas. De igual forma que si usted comprime un resorte amarrado a un objeto, pues el resorte cuando usted lo suelte, pues el objeto sale al lado contrario donde usted lo estaba comprimiendo o estirando. Entonces, de manera similar funciona el trabajo de la fuerza eléctrica. Luego, el concepto que vimos fue el de potencial eléctrico. Esto era una cosa bien rara, ¿verdad? Pero el potencial eléctrico, dijimos que se representa con la letra V y es el trabajo de la fuerza eléctrica por unidad de carga. Trabajo por unidad de carga. Y entonces, aquí es donde la cosa se empieza a volver interesante. ¿Por qué? Porque el cambio en el trabajo lo podemos relacionar con el cambio, perdón, lo podemos relacionar con el campo eléctrico y la separación, en este caso, la separación de carga. La separación de carga. Aquí me falta una. Entonces, el cambio en el trabajo lo podemos relacionar con el campo eléctrico. En este caso, bien específico, podríamos hablar de un par de placas paralelas separadas a una distancia d y usted coloca una carga en medio de ese campo eléctrico. La situación vendría siendo algo así. Una placa con cargas positivas, otra placa con cargas negativas, líneas de campo eléctrico que van de la positiva a la negativa. Y entonces usted quiere saber el trabajo que requiere colocar una carga que la mueve desde aquí y la mueve usted hacia acá. Una carga positiva. ¿Qué trabajo hizo para al mover esa carga positiva del terminal negativo al terminal positivo? ¿Y qué va a ocurrir cuando la suelte? Resulta que cuando usted la suelte, el cambio en el trabajo se puede relacionar con el cambio en la energía, en este caso en la energía cinética. Es decir, usted de alguna forma puede relacionar la rapidez que va a adquirir ese cuerpo con carga con las características del dispositivo que acabamos de dibujar. Yo puedo controlar la distancia D, yo la puedo controlar, yo puedo separar o juntar las placas. El valor del campo eléctrico, pues yo lo puedo modificar también, yo lo puedo manipular para hacerlo más o menos intenso. Y la carga Q que yo pongo ahí, pues también es algo que yo puedo de alguna manera, ¿verdad?, controlar. Entonces, ya con esas tres cantidades que yo puedo controlar, y dependiendo qué masa tiene ese cuerpo cargado, yo puedo determinar qué tan rápido va a salir. Disparado, pues. Ese es el principio de la aceleración de partículas. Cuando usted tiene un equipo de rayos X, eso acelera electrones. Bueno, hay otros equipos que no lo hacen de esta manera, lo hacen de una manera diferente, pero el principio es acelerar partículas para que vayan muy, muy rápido. Con velocidades cercanas, no tan cercanas, pero sí mayores que la del sonido, pero menores que la de la luz. Ok. Si el cambio en el trabajo es Q por E por D, resulta que también existirá el cambio en el potencial eléctrico y esto es E por D. ¿Cómo salió eso? Bueno, usted agarra la ecuación del trabajo, manda esta Q a dividir al otro lado y trabajo por unidad de carga, o en este caso cambio de trabajo por unidad de carga, cambio de trabajo entre carga, perdón, es potencial. Entonces, la diferencia de potencial dependerá únicamente del campo eléctrico y de la distancia que separa a esas cargas. Bien, a esta diferencia de potencial eléctrico,
nosotros lo vamos a conocer como voltaje. Eso es el voltaje. El voltaje se va a medir en una unidad que se llama voltio. No lo dije, pero el trabajo, el potencial eléctrico, al igual que el voltaje, también se va a medir en voltios. Creo que el trabajo no es necesario que se los diga, pero bueno, si alguien quiere saberlo, el trabajo se mide en joules. Se mide en joules en física médica, se sigue midiendo en joules en biofísica. El campo eléctrico, ok, aquí sí es un poco más tocado, ya lo habíamos mencionado en su momento. El campo eléctrico se mide en newtons sobre coulomb. Pero, como estamos viendo aquí abajito, el campo eléctrico puede llegar a medirse también. Usted manda esa separación de las placas a dividir al otro lado y el campo eléctrico se puede medir en voltio sobre metro. Y también es válido. Ambas unidades son válidas. Newton sobre coulomb o voltio sobre metro. Es equivalente. Entonces, nosotros, todos nuestros equipos funcionan con una diferencia de potencial. Es decir, todos nuestros equipos funcionan con un voltaje, el de la NE, y para la mayoría de nuestros equipos es 120 voltios. Las estufas funcionan con 220, hay duchas eléctricas que funcionan con 220 voltios. Eso solo le da la diferencia de, bueno, esa diferencia de potencial le da a usted la intensidad del campo eléctrico que hay, pues, en ese cable. Algunas aplicaciones funcionan con 480 voltios, porque esos son los voltajes utilizados en Europa, 480, 220. Aquí en América nos quedamos con las costumbres estadounidenses que usan 110, 120 y 220. 120 y 240, o 110 y 220. Ok, entonces, continuando con la clase, resulta que este dispositivo que tenemos acá, las dos plaquitas, esas dos placas paralelas, tienen un nombre. Esa es una aplicación. Se llaman capacitores. Los capacitores sirven para acumular carga. También se les suele llamar condensadores. ¿Por qué se le llamará condensadores? Yo no tengo idea, pero deduciéndolo, llego a la conclusión de que les llaman condensadores porque condensan el campo eléctrico en este espacio. Idealmente aquí afuera no hay nada. En la realidad sí hay líneas de campo eléctrico cruzando de aquí para acá. En la realidad sí hay, pero nuestro modelo idealizado asume que estas líneas de placas paralelas son infinitas y solo vamos a ver el campo eléctrico aquí adentro, no lo vamos a ver allá afuera. ¿Sí? Solo hay campo eléctrico en medio de las placas, afuera de las placas no hay. Entonces, un capacitor, pongámoslo de esta manera acostado, acumula carga de un signo en una placa, tiene que ser placa conductora, eso sí, carga del otro signo en la otra placa. Y entonces aquí es claro que las líneas de campo eléctrico salen de la positiva, viajan hacia la negativa. Y entonces, ¿qué es la capacitancia? La capacitancia viene siendo la relación, entre, ¿entre qué? Entre la carga acumulada, entre las placas y el potencial eléctrico
que hay ahí. Carga entre potencial eléctrico. Y entonces, carga entre potencial eléctrico. Ah, mire usted, carga entre potencial eléctrico. Entonces uno diría, bueno, el valor de la capacitancia, el valor de este capacitor va a depender de cuánta carga acumule y cuánto potencial eléctrico pues hay ahí. Entre más carga haya entre más carga de un signo haya en cada placa, pues mayor será la diferencia de potencial eléctrico. ¿Por qué? Acuérdense que para una carga positiva el potencial eléctrico se miraba como una montaña, pero para la carga negativa el potencial eléctrico se miraba como un agujero, un sumidero. Entonces, entre más carga positiva tengo, más alta es la montaña. Y entre más carga negativa tengo del otro lado, más profundo es el sumidero. Por eso es que el potencial eléctrico entre las placas aumenta si yo aumento la carga. Bueno, pues resulta que todo eso es mentira. Y entonces la capacitancia no depende ni de la carga ni del potencial eléctrico. La capacitancia únicamente dependerá de cómo usted construya el aparato. Depende de las dimensiones del aparato. Entonces, depende de las dimensiones del aparato. Hay toda una deducción para llegar a eso, ¿verdad? Hay toda una deducción para llegar a eso. Bueno, vamos a seguir aquí. Simplemente vamos, o sea, esta relación sí existe, sí se mantiene y sí se puede encontrar la capacitancia así, pero la capacitancia depende únicamente de las medidas, la construcción que usted hace de el capacitor. ¿Qué es A? A es el área de la placa, porque esto al final es una placa cuadrada, es decir, si lo dibujo en 3D, en realidad lo que yo tengo es la placa. Y del otro lado lo que tengo es la placa pues, idéntica, ¿no? Solo que en una se está acumulando la carga negativa y en la otra se está acumulando la carga positiva. Pues al final son placas. Entonces, voy a hacer la deducción ya que estamos aquí, pues si tengo 10 minutos todavía. La carga total, usted la puede escribir como la densidad de carga multiplicada por el área. Eso es la carga total. Y el potencial se lo puede escribir como el campo eléctrico por la separación entre las placas. De ahí, en realidad usted puede bueno, usted puede escribir, por ahí, pero bueno, usted puede escribir la densidad de carga en términos del campo eléctrico, eh, simplemente le va a quedar entonces que de esta relación de carga entre campo eléctrico solo le queda esta cantidad que es el epsilon sub 0. Ya el área y la separación de las placas pues ya estaban ahí, pero la relación entre el campo eléctrico y la densidad de carga es simplemente epsilon sub 0. Hay muchas formas de hacer esto, unas más fáciles que otras, pero bueno, créanme, es por ahí. créanme, seguro. Ok, ¿qué hacemos nosotros con los capacitores? Bueno, primero, la capacitancia se va a medir en farads.
capacitancia se mide en Faraday. Luego, el Faraday es una unidad muy grande. El capacitor de un Faraday es gigantesco. Entonces nosotros vamos a trabajar con capacitancias de microfaradios o milifaradios o nanofaradios. El faradio es una unidad grande, ¿sí? Entonces, normalmente vamos a trabajar con estos submúltiplos. Para esto es importante que usted recuerde, el... Ay, ¿qué era lo que tenía que recordar? Ah, sí, que micro significa 10 a la menos 6, que nano implica 10 a la menos 9, y que el pico, porque existen los picofarades también, es 10 a la menos 12. Entonces, tiene que tener esto en cuenta. Tienen que tener esto en cuenta cuando trabajemos con capacitores. Adivinen qué más pueden hacer los capacitores. Dado que acumulan carga de un signo en un lado, del otro signo en el otro, pues si yo estoy acumulando un montón de cargas positivas aquí arriba y otro montón de cargas negativas aquí abajo, yo seguro, yo estoy acumulando energía eléctrica. Y entonces la energía, también medida en joules, la energía eléctrica se va a definir como un medio de la capacitancia por en este caso, el voltaje elevado al cuadrado. Con capacitores tenemos que hacer ejercicios porque hay de los fáciles y hay de los difíciles. ¿Por qué? La carga no llega sola a un capacitor. La carga no llega sola. Alguien tiene que mandarla. Entonces, para cargar un capacitor, esto se hace mediante baterías. Y resulta que el comportamiento del capacitor conectado a una batería es uno, y el comportamiento del capacitor cuando se desconecta la batería es otro. Aparte, en medio de esas placas, las placas ya dije que son conductoras, pero en medio de las placas usted podría venir y meter un material que sea aislante, que no conduzca la corriente, que no conduzca la electricidad. Un material no conductor. Un pedazo de caucho, un trozo de madera seca. Meter algo ahí en medio, de manera que ya no haya aire. ¿Qué va a pasar? Yo aquí tengo todavía mis cargas positivas, ahí bien portaditas, todo bonito, excelente, me gusta, bien. Las cargas rojas por acá, ¿verdad? Buscando el mal y todo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí yo tengo el campo eléctrico que ya había dibujado ahí arriba, entre las placas. Pero la presencia de ese campo eléctrico, ¿qué va a hacer? La presencia de ese campo eléctrico va a provocar lo siguiente, va a provocar que en ese material que es aislante, se reacomoden las cargas. En un material aislante, la carga no se mueve libremente. Entonces, lo que ocurre es que se forma algo que se llaman dipolos. Al final, usted no se preocupe por eso. Lo que va a ocurrir es que en este borde del material aislante se van a acumular las cargas negativas y de este otro lado se van a acumular las cargas positivas del aislante. Y entonces, ¿qué pasa? Que aparece un segundo campo eléctrico en dirección opuesta al que ya tenía. Entonces aquí, ¿qué significa todo esto? Pues esto significa que el campo eléctrico total será el campo eléctrico que había en el vacío
menos el campo eléctrico que hay en el aislante, en el material. Entonces mi campo eléctrico total ahora es más pequeño. Y aquí es bueno que yo no me haya recordado intencionalmente de la relación de la capacitancia, ¿verdad? Vea que ante una carga que tengo yo ahí arriba, mi campo eléctrico ahora se hizo más pequeñito. Significa que el valor de la capacitancia aumenta. Cuando yo meto un material dieléctrico, la presencia de este material dieléctrico aumenta la capacitancia. Ah, qué bueno que no me acordé cómo deducir eso. Intencionalmente, claro. Bien, entonces, aumenta la capacitancia. ¿Qué tanto la aumenta? Bueno, depende del material que usted coloque ahí. Resulta entonces que la capacitancia ahora será una constante K, que es del, bueno, lo vamos a poner diferente porque es diferente en realidad. Es la letra griega kappa en realidad, por epsilon sub 0, ¿sí? Y luego se mantiene todo igual. Pero esa letra kappa tiene un valor mayor que 1. Hay una tabla, ¿sí? Hay una tabla en su libro que nos da el valor dependiendo del material que coloquemos en medio. Vidrio, caucho, para el aire hay otro valor que suele ser 1. Y entonces vea que la nueva capacitancia será kappa veces la capacitancia en el vacío. Quedémonos por aquí el día de hoy, jóvenes. Espero que la clase haya sido interesante y nos veremos el día de mañana. Cuídense mucho.